Bien, muchas gracias. Gracias Andrés, gracias Marco. Y siempre es un gusto estar con los hermanos en Concepción, más asociados. Ya hoy día no se puede hablar solo de Concepción, ¿verdad? Ya hay hermanos de muchas partes, pero y es un gusto ver otra vez, aunque sea en cámara, a queridas hermanas y queridos hermanos en Cristo. Como bien decía Andrés, es mi costumbre poder tratar de, más que hacer un tema, generalmente lo que hago es tomar un libro y tratamos de estudiarlo, de glosarlo, analizarlo, tratar de aprender a partir de ese análisis del texto bíblico, ¿verdad? Y por supuesto querer tratar de aplicarlo de una manera que sea efectiva en nuestras vidas. Así que lo último que vimos el mes pasado, ¿verdad? En la última estudio que tuvimos fue en el pequeño libro del profeta Nahum. Y iba a empezar un libro y después me puse a pensar que realmente lo lógico sería poder terminar esta trilogía de profetas que son Nahum, Habacuc y Sofonías. Así que ese va a ser nuestro estudio ahora, el libro del profeta Sofonías. Aunque lo hicimos en el orden incorrecto, realmente debimos haber partido con Nahum y luego haber ido a Habacuc y haber terminado con Sofonías. Ese es el orden. Pero comenzamos con Habacuc y básicamente comenzamos con Habacuc en un tiempo en que la cuarentena y la pandemia estaba todavía en un momento de mucha algidez, mucha incertidumbre, todavía muchas cosas en relación con esta crisis sanitaria y entonces Habacuc fue un libro que nos sirvió para recordar que el pueblo de Dios tiene que seguir confiando en Dios, aun cuando las circunstancias se vean oscuras y que parecieran contradecir el amor y la bondad del Señor, ¿verdad? Y uno de los textos más claves de Habacuc es aquel que todos conocemos que dice: el justo por la fe vivirá. Dios llama a Habacuc a confiar. Pero el orden correcto realmente es Nahum. Vamos aquí ahora a hacer un pequeño repaso de eso. Voy a compartir mi pantalla. Es Nahum, Habacuc y Sofonías. Aquí está este pequeño libro tan desconocido seguramente como Nahum, ¿verdad? He estado dando Nahum en un par de otras ocasiones y otros lugares, y en otro país me tocó dar este libro de Nahum, y uno de los hermanos fue muy honesto en decirme: yo sabía muy poco y nada de Nahum. Y yo le dije: hermano, yo también sabía muy poco de Nahum y ahora sé un poquitito más, pero todavía obviamente nos falta mucho que aprender. Y vamos a entrar entonces en este otro profeta, este profeta que se llama Sofonías. Sofonías, el nombre en hebreo está ahí abajo, Tsefaneia. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En inglés, si ustedes tienen la Biblia en inglés, van a ver que el nombre del libro es Zephaniah. Se parece mucho más el nombre en inglés, o la transliteración que hicieron desde el hebreo al inglés, se parece mucho más al nombre hebreo. Y Sofonías es un libro que está... aquí está el orden que yo les mencionaba, ¿verdad? Está Nahum, el ministerio de Nahum, el ministerio, no necesariamente el mensaje, ¿verdad? El ministerio de Nahum se puede establecer más o menos entre estos años, entre el 663 y el 612, antes de, ¿verdad? Acuérdense que en el Antiguo Testamento los números van al revés, van para atrás, ¿verdad? Antes de la era cristiana, ¿verdad? En el 663, 612, el mensaje de Nahum, dijimos, fue probablemente entregado más o menos en el año por ahí 630. ¿Cuál es uno de los principales mensajes? Lo tenía que poner en una ventanita muy pequeña, así que era imposible resumir todo, pero básicamente el mensaje de Nahum es: Asiria va a caer. Y esas eran buenas noticias para Judá. Voy a volver aquí en un segundo.
El segundo libro es Habacuc. Habacuc, el ministerio de Habacuc se puede más o menos establecer entre los años 626 y 609. El mensaje general de Habacuc es que Dios va a levantar a Babilonia, y Babilonia será un instrumento de justicia, por lo que Habacuc por la queja de Habacuc. Recuerda que Habacuc comienza con una queja. Dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué tengo que ver toda esta injusticia, toda esta maldad? Que es lo que él veía en los días en cual él estaba ministrando. Vamos aquí a ir inmediatamente a Sofonía. Sofonía, entonces, es un libro que, en el cual se enfatiza el día de Yahvé, el día de Jehová o el día de Yahvé, donde la ira de Dios ahora se derrama no sobre un pueblo específicamente, sino que hay un énfasis también en general hacia otras naciones y al mundo entero, por así decirlo. Bueno, es uno de los tantos desafíos que vamos a encontrar en este libro. Jeremías es probablemente contemporáneo a estos tres profetas. Su ministerio fue extenso y su ministerio más activo fue al final de los días de Judá, antes del exilio, y también durante el exilio. El profeta Nahum centra su mensaje en que Asiria como imperio va a caer, y esto son buenas noticias para Judá, ¿verdad? Hablamos en su momento de que esto era evangelio, ¿verdad? Buenas noticias para Judá, porque, como dice en Nahum en el capítulo 1, ahora Judá podrá celebrar sus fiestas. Es posible que esto haya sido el mensaje de Nahum y la caída de Asiria anticipan lo que Josías va a hacer durante los días de Sofonías, que es un avivamiento, un avivamiento para Israel. La caída de Asiria son buenas noticias para Judá. Dios va a intervenir, la maldad de Asiria no puede continuar, ha llegado a su límite. Nínive, su capital, va a ser destruida, una capital que a ojos de la sociedad de aquellos días era una ciudad invencible, un imperio poderoso, un ejército que arrasaba por donde iba, y sin embargo el Señor dice: no, Asiria va a caer. Son buenas noticias para Judá. En el caso de Habacuc, ¿verdad? Ya mencionaba, Habacuc se queja al Señor en los primeros versículos, dice que él habla, que se queja y dice: Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar? No haces nada, ¿por qué no salvas? ¿Por qué tengo que ver esta iniquidad? Etcétera. Y el Señor le dice a Habacuc: no te preocupes, yo voy a actuar, el pecado de Judá, la injusticia que tú ves no va a quedar impune. Y el Señor le dice: voy a levantar a una nación, esa nación son los babilonios. Y Habacuc queda aún más perplejo con la respuesta del Señor. Le dice: no me gusta la respuesta, Señor, no me gusta lo que vas a hacer, no me gustan los babilonios, son muy crueles, son muy malos, son más malos todavía que los de Judá. ¿Cómo es posible que ocupe un instrumento como este para establecer tu justicia? Y el tema de Habacuc entonces gira en torno a la manera quizás inédita, impensada, en que Dios va a castigar o a disciplinar a su pueblo. Así que no son muy buenas noticias para Judá. Nahum trae buenas noticias para Judá, Habacuc no trae muy buenas noticias para Judá. ¿Qué pasa con Sofonías? Bueno, Sofonías es un libro que destaca por enfatizar el tema de la ira de Dios, el día de Yahvé, el día de Jehová. Y sin embargo, esto va a incluir a Judá y va también a incluir a las naciones. Así que son malas noticias de nuevo para Judá, pero también son buenas noticias, porque aunque el primer capítulo sobre todo, y también, bueno, gran parte del libro, pero especialmente el capítulo 1, hay mucho énfasis en lo que Dios va a hacer. ¿Okay? Y al igual que, por ejemplo, el libro de Nahum, donde se da una defensa, por decirlo de una manera, que justifica la manera en que Dios está actuando en el libro de Sofonías también. Vamos a ir viendo que lo que Dios hace, el hecho de que Él derrame su ira, es en respuesta a algo. Es en respuesta a algo que lo vamos a ver hoy día muy general, porque hoy día lo que vamos a hacer básicamente es una introducción. Así que capaz que termine un poco antes también. En una de esas termino un poco antes. Sofonías
Para poder entender el contexto de Sofonías, tenemos que tratar de comprender un poquito cómo funciona el contexto de aquellos días, ¿verdad? Especialmente tres reyes. Aquí hay tres reyes que son muy importantes. El rey Manasés, el rey Amón y el rey Josías. ¿Ok? Manasés es un rey que gobernó por mucho tiempo, entre el año 698 y el 642. Puse aquí el pasaje de Segundo de Reyes 21, del 1 al 16, pero es importante leerlo. Manasés tenía esta versión en la NTV, la nueva traducción internacional. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Jepsiba, o Jepsibá. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías, muy importante el rey Ezequías, había destruido. Construyó altares para Baal, levantó un poste dedicado a la diosa Aserá, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos, el ejército de los cielos, dice literalmente, y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y provocó su ojo. Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables, es aún más perverso que los amorreos, que quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá, al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Este es Manasés, un rey que estuvo mucho tiempo, varias décadas, un rey malvado. Ustedes pueden ver el pasaje paralelo en el segundo de Crónicas, donde se dice que justamente el rey de Asiria lo lleva encadenado a Siria. Manasés experimenta una vuelta al Señor, aparentemente al final de sus días, y el Señor le perdona e hizo algunas cosas, pero esto no quitó lo que Dios ya había determinado hacer. Rey Manasés, hijo de Ezequías, un rey muy bueno. ¿Quién vino después de Manasés, el rey Manasés? Bueno, vino el rey Amón, que fue malo, estuvo solamente 2 años solamente.
Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet, Mesulemet, y era hija de Arús de Jotbá. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirles culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron a su rey, a su hijo Josías. Y así es como Josías llega al trono. Esto es importante porque Sofonías, el ministerio de Sofonías es durante los días del rey Josías. Pero este es el contexto, esto es lo que está ocurriendo en el reino del sur, en Judá. Josías tenía 8 años, dice Segundo de Reyes 22. El relato es mucho más largo, ¿verdad? En Segundo de Reyes 22, 23, ustedes lo pueden leer, aquí lo acorté bastante. Pero Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte. En versículo 14, entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Achbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjás, el encargado del guardarropa del templo. Ella le dijo, el Señor Dios de Israel ha hablado. ¿Qué fue lo que pasó? Encontraban el rollo, ¿verdad? Posiblemente de Deuteronomio. Comienzan a leer y se dan cuenta de lo malo que han hecho como Señor. De no haber sido fieles al pacto. Eso es lo que ocurre durante los días de Josías. Josías también va a celebrar la Pascua, como uno puede leer aquí en Segundo Reyes. Pues sigamos con la lectura. El versículo 15, ella les dijo, el Señor Dios de Israel ha hablado, regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Bueno, Josías celebra la Pascua, se deshizo de los mediums y los videntes, de los dioses familiares, de los ídolos, de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo, también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde había honrarse mi nombre. Josías es entonces el último rey justo, el último rey bueno, ¿verdad? Después de Josías vienen sus hijos, pero a los pocos años, ¿verdad? Josías reina en el año 609, y en el año 605, Babilonia empieza a meterse, en el 597 ya invade Jerusalén, y el 586 termina en otro ataque, ataca otra vez a Jerusalén, ¿verdad? Vienen algunos hijos, aparte de que son hijos de Josías, pero realmente ninguno de ellos son todos perversos, y Jerusalén cae. Jerusalén cae. Todo lo que ocurre durante el exilio, digamos, el exilio que va a ser lo que Dios va a hacer por medio de los babilonios, es en respuesta al pecado de Judá. El pecado que fue
avivado y que fue, ¿cómo se dice? Que fue incentivado por reyes malvados como Manasés y Amón. Y hubo otros reyes malos también, hubo otros reyes malvados, pero estos reyes, justamente después de Ezequías, que fue otro buen rey, son los que hacen y llevan a Judá a cometer los pecados que estaban cometiendo. Los reyes eran muy importantes, los reyes no solamente eran una figura política, hasta cierto punto, porque había un sumo sacerdote, pero el rey era la figura no solamente política, pero también espiritual. Si el rey era bueno, el pueblo, y si el rey era temeroso del Señor, si el rey amaba al Señor, el pueblo iba a seguir ese ejemplo. Es más, el rey en un sentido tenía el deber de procurar y de mantener que el culto se mantuviera de manera ordenada. Bien, el versículo 1, no vamos a ver mucho hoy día del texto de Sofonías, pero el versículo 1 es muy importante porque nos da información. No siempre tenemos información en cuanto a los profetas, no siempre sabemos todo, pero aquí dice palabra de Yahvé que vino a Sofonías, hijo de Cusi, o Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, un montón de días, hijo de Amón, rey de Judá. Esto es importante porque, como decía recién, no todos los profetas, no tenemos la genealogía de muchos de los profetas, o al menos una tan larga como esta. Hay profetas de los cuales no sabemos prácticamente nada, ¿verdad? Como Nahum, no sabemos mucho de Nahum. Libro de la visión de Nahum de Elcos, eso es todo lo que sabemos de Nahum, que es de Elcos. Habacuc, profecía que vino el profeta Habacuc. No sabemos más. Pero de Sofonías se nos da hasta la cuarta generación para atrás, lo cual es muy interesante, y probablemente lo más llamativo aquí es el hecho de que aparezca Ezequías. Hay debate en cuanto a que si este es el rey Ezequías, que es antepasado de Sofonías. Voy a volver aquí en un segundo. El significado del nombre, Sofonías, significa Yahvé esconde o también Yahvé atesora. Todos los nombres, excepto por Cusi, Cush correspondía a Cushi, Cush correspondía a Etiopía. Quiero destacar algo aquí. Aquí está. ¿Verdad? Cusi significa hijo o Mikus, literalmente significa. Es interesante que es el único nombre que no es teofórico. ¿Okay? Los nombres teofóricos son los que incluyen el nombre del Señor. Y todos los nombres que aparecen aquí son nombres teofóricos. En realidad casi todos los nombres judíos tienen nombres teofóricos. Todos incluían el nombre del Señor. Se incluía con esta pequeña palabrita aquí al final del nombre Yah. Entonces, Sofonías, realmente el nombre en hebreo es Tsefaneia. Ese Ya corresponde a una abreviación del nombre del Señor. Es lo que a veces encuentra usted en los libros de los Salmos, cuando usted lee, habla del nombre de Ja. ¿Okay? Ja es parte del nombre del Señor. Y Ya, Ja, que es lo mismo, se adhería a los nombres. ¿Okay? Veis que el nombre de Sofonías, ¿verdad? Está compuesta en una composición de la raíz tzafán, que puede significar esconder, también puede significar tesoro, ¿verdad? Ese es el significado del nombre. Vuelvo aquí también en un segundo. Igual con Gedalías, significa Yahvé es grande, Gedalía o Gedalía.
la misma cosa, el nombre del Señor abreviado al final del nombre, hijo de Amarías, ¿verdad? Amaría, o Ben, hijo, Ben Amaría, ahí está otra vez, al final, y luego hijo de Ezequías, Ezequías que significa Yahvé en mi fuerza, hijo es Ben, Ben Hitzia, otra vez está el nombre ahí. Todos los nombres, o la mayoría de ellos, incluyen el nombre del Señor. Amón es un nombre más bien extranjero. Y lo interesante del nombre de Sofonías es que no es tan sencillo encontrar una conexión entre el significado del nombre y el tema del libro. Puede que lo haya, hasta ahora no encuentro algo que me convenza, sin que sea algo muy forzado. ¿En qué sentido? ¿Qué Yahvé esconde? ¿Qué es lo que Yahvé está escondiendo? No lo sé, su misericordia, pero Sofonías habla de restauración al final. Así que no es que Dios sea un Dios que no haga misericordia, la va a mostrar, como vamos a ir viendo a través del libro. O Yahvé atesora. ¿Qué es lo que atesora el Señor? Bueno, atesora quizás su santidad, puede ser. En el libro de Malaquías se habla el santuario del Señor, el cual Él amó, ¿verdad? El Kodesh Adonai, el santuario del Señor, o la santidad del Señor, la cual Él amó. No es tan claro entonces cómo el nombre del libro podría asociarse con los temas del libro. No así con otros libros, como por ejemplo Malaquías, que claramente el nombre del libro tiene todo que ver, tiene mucho que ver con el libro. De hecho, el nombre, como ya he explicado en varias ocasiones, significa mi mensajero, que aparece tal cual en el versículo 1 del capítulo 3, Malachi, mi mensajero. Pero quizás más importante que el nombre es la conexión que se hace con Ezequías. Como se decía hace un principio, los eruditos bíblicos y los eruditos, los profetas menores, no se ponen de acuerdo. Algunos piensan que sí, otros piensan que no, que este Ezequías sería el rey. Algunos piensan que no, porque de haber sido el rey Ezequías, el autor el autor del libro o el compilador del libro, quien junta, ¿verdad? Pone el libro de Sofonía y lo pone con los otros 12, quizá haya puesto esta introducción aquí, hubiera puesto Ezequías rey de Israel, o rey de Judá, pero no ocurre así. Otros piensan que el hecho de que el nombre de Ezequías aparezca aquí es como demasiado, sería con mucha coincidencia que no fuera el rey Ezequías. Me inclino por pensar que es el rey Ezequías, esa es mi posición, puedo estar equivocado, pero mi opinión hoy día al menos es que efectivamente es muy llamativo que Ezequías aparezca aquí, que no sea el rey, porque Josías es el último rey y Ezequías es el penúltimo rey justo que Judá tiene. Entre medio de esos dos están los perversos Manasés y Amón. Si es así, entonces Sofonías es un profeta que pertenece a la realeza, que pertenece a la línea davídica, pertenece a esa línea. Y por tanto, habría tenido acceso a la corte, habría tenido acceso a Josías. Algunos piensan que Sofonías, el hecho de que significa Yahvé esconde, es que Sofonías fue escondido, esto es más una conjetura, que habría sido escondido al momento de nacer, para no ser asesinado por quien habría sido su pariente, Manasés o Amón. Interesante, me gusta pensar que Sofonías estaba en la corte, no sería sorpresivo para mí. El Señor levantó profetas de todo tipo, ¿verdad? Profetas como Nahum, o como Jeremías, o como Isaías, profetas como Amós, que era muy probablemente un empresario. Amós era probablemente un empresario que fue enviado a profetizar al reino del norte, siendo él de Judá. O profetas como Habacuc, que probablemente era un cantor, probablemente era de la línea sacerdotal.
o el autor de Malaquías, que probablemente también era de la línea sacerdotal. No sería sorpresa que alguien entonces haya sido parte, un profeta haya sido como Sofonía, haya sido parte de la corte y que Dios lo haya usado y quizás esto haya ayudado o haya influenciado a Josías, ¿verdad? Haber tenido a alguien ahí. Son cosas que no sabemos, no las podemos responder, pero es posible, es posible. ¿De qué habla Sofonías? Bueno, el tema principal aquí es el día del Señor, que es algo que vamos a explicar en un segundo. El día del Señor. Aparece en Sofonías 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14, 2 veces, 1.15, 6 veces, 1.16, 1.18, 2.2, 2 veces, y luego el versículo 3, y luego, me olvidé de poner el capítulo ahí, pero 3.8, si no me equivoco, 3.8, 3.11 y 3.16. Vamos leyendo, voy a ir leyendo aquí, pero creo que tengo que salir, dejar de compartir la pantalla y volver a compartir para que leamos el texto juntos. Ahí está. ¿Lo ves? ¿Ves el texto? ¿Se ve el texto, Andrés? ¿Se ve en blanco el texto? Ya. Okay. Muy bien, aquí está, como siempre, ¿verdad? Tengo la Reina Valera, aquí tengo esta que está aquí, que voy a marcar en amarillo, es la nueva versión internacional. Esta que voy a marcar en rojo es la Biblia de las Américas, y lo que está aquí obviamente es el texto hebreo, por si alguien nunca lo ha visto. Así es el hebreo, no es así como se escribió, así es como se imprime hoy día, mucho más bonito y más ordenado, pero no fue así como se escribió, no era. Aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, todas las veces que aparece la expresión día, y aunque la palabra día de Jehová o día de Yahvé no aparece propiamente tal, sí aparecen sus efectos, como por ejemplo el versículo 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Pero para ir viendo dónde aparece, usted lo puede ir marcando en su Biblia, el versículo 7, calla en la presencia de Yahvé el Señor, porque el día de Jehová, el día de Yahvé, ¿okay? Yom Adonai, Yom Yahvé, el día de Yahvé está cercano, porque Yahvé ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio, se refiere al mismo evento, se refiere en Sofonías al día de Yahvé. El día del sacrificio de Yahvé castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Este es un versículo que no lo vamos a ver hoy día, pero este es un muy buen versículo para usar de cómo no estudiar la Biblia, ¿ok? Algunos dicen, ¿verdad? Dice, es que la Biblia dice. Está bien, la Biblia dice y tenemos que hacer lo que la Biblia diga, pero tenemos que entender lo que la Biblia dice, porque algunos toman la Biblia tan literal, ¿verdad? Que si fuera así el método que ocupamos para interpretar la Biblia todo el tiempo, entonces significa que aquí, capaz que alguien diga, si usted, a ver, ¿dónde está? Lo más probable es que mi chaleco está hecho en China o en Vietnam, o en alguna de esas partes, ¿verdad? Y su chaleco también, probablemente sus pantalones están hechos en las Filipinas, qué sé yo. Y aquí dice que todos los que visten vestido extranjero, o sea, alguien podría decir, es pecado, ¿no es? Es pecado usar ropa extranjera, solamente ropa nacional. Bueno, claramente no es eso lo que significa. Pero lo vamos a ver en su momento. En el versículo 10, otra vez, y habrá en aquel día, una expresión también, una frase típica, casi una fórmula, ¿ah? La expresión en aquel día, y sucederá en aquel día, y sucederá y pasará en aquel día. En esa expresión, en aquel día, es equivalente al día del Señor. El versículo 2, acontecerá en aquel tiempo, acontecerá en aquel tiempo,
no, no es ahí donde quería yo leer. El versículo 14. Cercano está el día grande de Yahvé. Otra vez, cercano, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahvé. Otra vez. El versículo 15. Día de ira, aquel día. Miren todas las veces que sale aquí el versículo 15. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, día de nublado, día de trompeta. El versículo, ya pasamos al capítulo 2. Capítulo 2 al final dice, congregados y meditad, oh nación sin pudor, esto es Judá, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahvé, antes que el día de la ira de Yahvé venga sobre vosotros. Tengo que chequear si en el hebreo está la palabra día, la primera que está en el versículo 2. Sí está. El versículo 3. Buscar a Yahvé, todos los humildes de la tierra, entre paréntesis. Lo iba a mostrar, no alcancé, pero lo espero mostrar la próxima semana. Si uno hace un análisis de la estructura literaria del libro, ¿verdad? Algo que comúnmente hago, la estructura literaria del libro, vamos a ver que al centro es donde están los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Lo que está en el centro de una estructura literaria, en un libro de la Biblia, y aquí es donde está este llamado y buscada Yahvé, todos los humildes de la tierra, algo muy importante. Esta expresión, los humildes, son muy importantes aquí en Sofonías. Y finalmente, en el capítulo 3, ¿verdad? El versículo 8, si uno avanza un poquito más, por tanto, esperando, dice Yahvé, hasta el día. Tengo la sensación de que las últimas menciones, en el 8 y en el 11, en aquel día no serás avergonzada. Me parece que esto también equivale al día del Señor. Pero lo que vamos a ver en un segundo ahora es que la expresión día del Señor es algo que es mucho más flexible de lo que estamos acostumbrados a entender. ¿Okay? No hay un día del Señor. Hay varias manifestaciones, hay varias ocasiones que pueden ser llamadas el día del Señor. Y quizás haya un gran día del Señor al final, pero ha habido ocasiones en la historia en que hay otros eventos que pueden ser catalogados como el día del Señor. Y lo vamos a ver esto ahora. Así que, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es uno de los temas centrales de este libro cortito, muy corto, el libro de Sofonía? Bueno, es el día del Señor. Y vamos a ir viendo aquí algunas cosas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando hablamos del día del Señor? Quizá uno de los pasajes más importantes y que cronológicamente coincide con la primera vez que ocurre en la Biblia y en los profetas, la expresión el día del Señor, es lo que está en Amós 5, 18, 24. ¡Ay de los que desean el día de Yahvé! ¿Para qué queréis este día de Yahvé? Será de tinieblas y no de luz. Noten ustedes los paralelos que hemos visto cuando se habla de día de tinieblas. Y ¿no será el día de Yahvé tinieblas y no luz? Luego el Señor habla de las razones por las cuales esto viene. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. En el caso de Amós hay varias cosas que entender. En los inicios de la expresión el día del Señor, Israel, tanto Israel como Judá, tenía un concepto errado, un concepto mal entendido en relación con el concepto del día del Señor. Para ellos el día del Señor era un día, como dice Amós, un día de luz.
Es un día de luz, es un día de triunfo, es un día en el cual el Señor se manifestará y derrotará a sus enemigos. Para los israelitas, el reino del norte y luego los del reino de Judá, del reino del sur, el concepto que ellos tenían del día del Señor era un concepto, algo bueno. Que venga el día del Señor, anhelamos el día del Señor, cuando Él va a destruir a sus enemigos. Y Amós les dice, ¿están seguros? No, 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 el día del Señor no es lo que ustedes creen que es. El día del Señor es día de tinieblas, el día del Señor es un día de juicio. El día del Señor es algo, un evento del cual nadie puede escapar, a menos, ¿verdad? A menos que esté de parte del Señor. Será como el que huye delante del león para encontrarse con el oso, o alguien que está arrancando y entra a la casa, pone su mano a la pared y lo muerde una serpiente. No, no, no. El día del Señor no tiene nada de bueno para ustedes los rebeldes y los idólatras y los que han abandonado al Señor. Una de las cosas que tiene en común Amós con Sofonías es esta idea de querer pretender pretender creer que Dios me acepta o acepta mi vida religiosa, mi culto, mi sacrificio lo va a aceptar, aunque mi vida va en contra de lo que Él espera que yo manifieste. Y el caso de Amós, lo vimos en Concepción un par de años atrás, hablamos de Amós y vimos cómo, ¿verdad? Esta especie de hipocresía religiosa. En el caso de Israel, el día del Señor se cumple cuando los asirios lo invaden en el año 722 y son llevados al destierro y el reino del norte desaparece. En ese sentido, el reino del Señor se cumple. Se cumple. La expresión del día del Señor, esto es una definición muy general, pero que me parece que es buena. La expresión del día del Señor fue usada por los profetas para indicar el tiempo cuando el estado actual de las cosas sería reemplazado por el orden deseado por el Señor. En el día del Señor, justicia es hecha. En otras palabras, el día del Señor se puede definir como una intervención divina, una ocasión en la cual Dios interviene, ¿ok? En la cual Dios interviene de manera decisiva, de manera definitoria y que cambia el escenario, que cambia, por decirlo de una manera, el status quo, el estado actual de las cosas. Pero ese estado actual no coincide con lo que debería suceder o con lo que debería estar pasando. Ese estado actual en el cual la sociedad de aquel entonces se ha acostumbrado a vivir no coincide con el orden que debería existir en la voluntad de Dios y por tanto llega a un punto en el cual Dios debe intervenir para que ese orden actual de ese momento sea revertido y sea establecido el orden deseado por el Señor. Y eso tiene mucho que ver con que Dios intervenga para que se haga la justicia que corresponde, donde la iniquidad es castigada, el pecado es castigado y se hace la justicia que corresponde. En Amós 5:25, las famosas palabras del profeta, que corra la justicia como un torrente o como un río. El día del Señor también tiene esa connotación en el libro de Sofonías. Hay una connotación, por decirlo de una manera, hay una connotación actual, algo que va a ocurrir en los días de ellos. El día del Señor para ellos va a representar la invasión de Babilonia, el día del Señor para ellos va a representar el exilio. Todo eso va a ser parte del día del Señor. Ahora, cuando vemos la Biblia canónicamente hablando, entendemos que la proyección de la idea o el concepto de Día del Señor trasciende el Antiguo Testamento y pasa al Nuevo Testamento también. Y de hecho el apóstol Pedro, cuando escribe, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor de Pedro evidentemente no es el mismo día del Señor de Amós y no es el mismo día del Señor de Sofonías. Hay un aspecto escatológico del día del Señor, claramente. Y en el libro de Sofonías hay aspectos escatológicos también, pero eso van a ser, es uno de los desafíos del libro de Sofonías, en la escatología. Es decir, cómo se
cómo se relaciona lo que Sofonías escribe con los eventos proféticos del resto de la Biblia. Pero una pregunta que es muy importante y que tenemos que intentar entender es cómo coincide y cómo se entiende el día del Señor en la generación que está escuchando al profeta Sofonías. El día del Señor es entonces una ocasión especial, un punto en el cual Dios interviene de manera decisiva y definitiva y que cambia el escenario, rompe el curso actual que está corriendo para instaurar el orden establecido y deseado por el Señor. Es muy interesante que cuando la iglesia comienza, se asocia con el día del Señor. El día del Señor, Pedro dice, esto es lo que escribió Joel. Joel habló de esto. Habla del día del Señor, ¿verdad? Y en un sentido, ¿verdad? Hay aspectos que tienen que ver con el día del Señor, porque Dios interviene de manera definitiva. La cruz, la resurrección, la ascensión y el posterior descenso del Espíritu Santo cambian el escenario del mundo, cambian el escenario completamente y establecen un nuevo orden. Establece un nuevo orden de la manera, el orden que Dios quiere que se establezca. La iglesia ahora representa algo que antes no existía, ¿verdad? Que judíos y gentiles van a formar parte de un solo pueblo. Esto es parte del día del Señor. ¿Y qué pasa con Sofonías? Yo pensaba que iba a terminar como un cuarto para las 8, pero como siempre mis expectativas no se cumplieron. Solamente quiero que veamos algunos de los problemas que hay aquí en Sofonías. Porque ¿qué es lo que gatilla? ¿Qué es lo que hace que el día del Señor se anuncie de esta manera? El versículo 2 al 2 y 3 dejan ver que la clase de intervención que Dios va a hacer es bastante grande y bastante global. Pero el versículo 4 específicamente ahora se centra sobre Judá. Sobre Judá. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén. ¿Cuál es el problema? Acuérdense lo que leímos de Manasés, lo que leímos de Amón, cómo ellos sacrificaban a Baal y todo eso. Exterminaré de este lugar los restos de Baal. Miren, y el nombre de los ministros idólatras. Esta es una palabra poco común en hebreo, que es para referirse a sacerdotes idólatras, ¿verdad? Los ministros idólatras con sus sacerdotes, la típica palabra para sacerdote, aquí hay dos palabras para sacerdote en este texto, y a los que sobre el terrado se postran al cielo, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahvé y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Yahvé, y a los que no buscaron a Yahvé ni le consultaron. En el capítulo 3, el Señor dirá, ay de la ciudad rebelde. ¿Se acuerda que en Nahum se habla de Babilonia como la ciudad sanguinaria? Ay de la ciudad sanguinaria. Pero aquí es ay y se refiere a Nínive, aquí se refiere a Jerusalén. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Yahvé. No confió en Yahvé, ni se acercó a su Dios. Parte de las razones por las cuales el día de Yahvé viene sobre Judá y sobre Jerusalén, algunos no me respeto, no tiene palabra en contra de Judá. Habacuc ya comienza a hablar un poquito más en contra de los pecados de Judá. Pero aquí en Nahum, una de las cosas que se enfatiza, por una parte, es el sincretismo. Esa idea de que yo puedo adorar al Señor y también puedo adorar a otros dioses. Esta combinación religiosa, ¿verdad? Esto es lo que el Señor va a castigar. Va a exterminar del lugar los restos de Baal. Va a, bueno, y mucho más, y el tiempo ya me alcanzó, pero otra cosa que quería destacar, solamente a modo general, es la falta de fe y la falta de confianza. En el capítulo 3, versículo 2 que lo leímos, no escuchó la voz ni recibió la corrección, ni confió en Yahvé, no se acercó a su Dios. Un pueblo que no está confiando en su Dios. Un pueblo que acusa a Dios de ser indiferente. Versículo 12 del capítulo 1, si tienen su Biblia abierta,
Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yahvé ni hará bien ni hará mal. Eso es una de las cosas que a mí más me pega de los 12, los profetas menores. Y ustedes saben, yo no los llamo los profetas menores, les digo los 12. Uno de los mensajes que más me pega de los 12 es este llamado, esta advertencia para mí a tener un concepto correcto de Dios. Ellos dicen, Dios no hace ni bien ni mal. O sea, es un Dios que no interviene, es un Dios que le da lo mismo. Y por supuesto que eso no es así. Por supuesto que eso no es así. Pero Sofonías, y aquí termino, Sofonías es un libro que también tiene promesas extraordinarias, especialmente a partir del versículo 8 en adelante. Bueno, en el 7 se habla de los humildes, de los que confiaron en el Señor. Habla de un futuro glorioso. El versículo 9 del capítulo 3, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos los que invoquen el nombre de Yahvé, para que les sirvan de común consentimiento, de la región más allá de los ríos de Etiopía, Cush, interesante, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi minjá, mi ofrenda. En aquel día no seréis avergonzada, dice el 11, y nunca más te ensoberbecerás, al final del 11, en mi santo monte. El 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahvé. Uno de los problemas es que el pueblo no confiaba. Pero el Señor habla de que dejará un pueblo humilde que sí confiará. El 14, canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahvé ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Yahvé es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. El 17, Yahvé está en medio de ti. Esto es lo mejor, esto es lo más extraordinario para el ser humano y para una comunidad, que Dios ponga su presencia en medio de ellos. Esta es la mayor bendición. Pero ellos han rechazado eso. No quieren la presencia de Dios. No lo dicen de esa manera, pero sus actos reflejan que no quieren la presencia de Dios en medio de ellos. Pero esta es la mayor bendición. Y el 17, Yahvé está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, caerá de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Que es uno de los versículos más bonitos, quizás el más hermoso, quizás el más animador, consolador de Sofonías. Dios habla de purificar. Esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios quiere. Dios quiere un pueblo, pero un pueblo purificado de labios, que pueda tener un concepto adecuado de Él y que pueda acercarse a Él a la manera que es digna de Él. Esta es una de las cosas que los profetas denuncian tanto, que uno no puede acercarse a Dios bajo sus propias condiciones, sino de acuerdo a las condiciones que el Señor espera. Y eso incluye la parte moral, espiritual y ética de los profetas. Bien, este será nuestro desafío en las próximas semanas. Libro de Sofonías. Son apenas 50 y tantos versículos. Si pueden leer rápidamente, pueden leer. Y pueden consultar también, otra vez leer lo que pasa en Reyes, en Crónicas, con estos reyes, con Josías, con Manasés, con Amón, Jeremías, si quieren también. Todo esto forma parte del contexto de este libro. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra que siempre nos sorprende, nos enseña. Queremos tener un concepto correcto de ti y solo tu palabra es la que nos va a ayudar, la que nos va a instruir a tener ese concepto, un concepto correcto. Quizás no completo, no exhaustivo, porque siempre estaremos aprendiendo más de ti. Pero Padre, queremos pensar más de ti y no menos de ti. Queremos pensar más correctamente de ti y acerca de ti y no incorrectamente. Ayúdanos, Señor, porque nuestras mentes son frágiles y son tan limitadas.
y tú eres infinito y grandioso, majestuoso. Ayúdanos, Padre, y que este pequeño libro de Sofonías nos ayude, nos anime, nos motive a buscarte más, a confiar más en ti, a ser leales a ti y a aprender más de ti. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.